Bueno, vamos a empezar. Buenas tardes. Intentaré hablar un poquito alto porque afortunadamente ha venido mucha gente. Muchísimas gracias por venir y espero que se me oiga hasta allí el final. Me decís si no se oye. Bien, gracias. Pues muchas gracias por venir. Ya sabéis que habéis venido a la presentación del guión de la película Verano 1993. Siempre empiezo contando cómo es la colección a la que pertenece este libro. Perdonadme los que ya lo sabéis, pero os gustará que os lo recuerde. Esto pertenece a una colección que se llama 70 teclas, en colaboración con 8 y medio. Y esto nació hace 5 años, un poquito más, 5 y medio, que aquí nos reunimos un grupo de guionistas, brindamos por Jesús, por María, por Begoña, y de repente nos dimos cuenta de todo el trabajo que había hecho esta librería editando guiones cinematográficos. Y queríamos que esto siguiera adelante. Suelo contarlo así porque así sucedió. Nos tomamos un par de cervezas, nos vinimos arriba y pensamos, ¿cuánto cuesta hacer un guión? ¿No? Y de esa manera hasta el día de hoy pues somos más o menos 70, por eso el número de teclas que compone un teclado más o menos son alrededor de 70. Y desde aquel día pues decidimos, toda la asociación de teclistas, fundar una asociación, que es una asociación sin ánimo de lucro, en la cual ponemos dinero y con el respaldo de Dama, que esté ahí por si acaso en algún momento no llegáramos a cumplir nuestros deseos, pues publicamos con este, ya llevamos 11 libros publicados. Cada año al menos publicamos un guión de un largometraje y un guión de una serie de televisión. Así que esta es la historia. Entonces, este año hemos publicado con un poquito de retraso, y se publicó en diciembre y con un poquito de retraso también la presentación, Verano del 1993. Aquí tenemos a Carla Simón, que es su autora y la directora de la película. Muchísimas gracias, por supuesto, por venir y por compartir este rato con nosotros. Yo lo primero que pienso es que no sé si te queda algo por decir de la película o del guión después de este tiempo, que por fortuna no has parado de hablar de la película, ¿no? Es decir, la película se estrenó en junio del 2017, hace año y pico. La película ganó 3 Goya, ganó 4 Feroz, ganó 5 Gaudí, creo, y muchísimos premios más, ¿no? Y entonces imagino que has tenido que hablar de esta historia 40 veces. Sí. Después de todo esto que no ha pasado, porque todavía está sucediendo, pero de alguna manera estás pasando páginas, supongo, ¿qué relación tienes tú con este proyecto, con esta película que fue tan deseada, supongo, y con este proyecto que es tan personal y que ha pasado a formar parte de tu vida? ¿De qué manera, no? ¿Qué relación tienes con él? Cuando ahora de repente te dice, no, tienes que venir a 8 y media a hablar otra vez de Verano. A ver, yo hablo súper bajito, pero voy a hacer un esfuerzo. Si no me oís, me avisáis, ¿vale? A ver, en realidad es muy raro, porque yo no puedo ver la peli, ni leer o sea, he mirado, ¿no? ¿Qué tal ha quedado? ¿Has comprobado que era tu guión? He comprobado que son los nombres, pero yo no puedo volverlo a leer, es como... pero a la vez, ahora que estoy escribiendo otro proyecto que considero que es mucho más complejo, porque siempre lo que estás haciendo en el momento es mucho más complejo, mucho más difícil, y no te habías enfrentado a eso nunca, ¿no? Lo tengo un poco idealizado, me parece que fue fácil. O sea, fue fácil el guión, el rodaje no se me olvida que fue un infierno y que fue muy complicado como conseguir lo que conseguimos con las niñas y todo, pero el proceso de guión lo tengo un poco idealizado, porque como venía todo tan de dentro, todos los detalles, todo lo que me gusta a mí jugar cuando hago una peli, no había que buscar muy lejos, ¿no? Y ahora hay como todo un proceso de investigación que es necesario hacer para el proyecto que estoy escribiendo, que luego cuando pienso en Verano me parece que todo ya estaba ahí, ¿no? Que solo era como una cuestión de ordenar un poco, que no es verdad, Claro. que no es verdad, no fue tan fácil, ¿no? Pero ahora lo tengo un poco idealizado. De todas formas, bueno, yo en lo que sé, casi todos tus proyectos tienen que ver con tu familia o con tu historia personal. ¿En qué momento, si tú lo recuerdas, decides que tu primer largo va a contar una historia tan cercana a ti y a tu intimidad? ¿Cuándo decides voy a intentar contar esta historia? ¿Tenías alguna otra, un plan B, por si acaso no salía eso como largometraje de estreno? No tenía plan B. Pero sí que fue de alguna manera como un proceso muy natural, porque, o sea, yo empecé con la voluntad de escribir la historia de mi madre.
Y eso era muy jovencita, tenía como 22 años, acababa de volver de pasar un año en California y quería probar de escribir un largo. Y empecé, y en realidad fue, ahora que lo pienso, como solo una excusa para ir a conocer a todos los amigos de mi madre que no conocía y preguntarles cosas sobre ella, ¿no? Con la excusa de, no, es que estoy escribiendo un guión sobre su vida, ¿no? Entonces me fui a Londres a estudiar y eso se quedó como en un cajón. Y cuando en mi temporada en Londres pasaron muchas cosas en mi familia que me hizo como desear también contar cosas del hecho de estar fuera y lejos, contar cosas de ellos, ¿no? Y entonces mientras estaba en Londres murió mi abuelo y hice un corto sobre 2 niños que se encontraban a su abuela muerta. Entonces cuando terminé ese corto, me acuerdo, es que aparte es muy curioso como te acuerdas cuando te vienen las ideas del sitio y la hora donde vinieron, ¿no? Y estaba en un hotel en Ámsterdam que había ido a ver a mi novio, que estaba trabajando ahí, y él se había ido a trabajar y yo me levanté como muy tarde y estaba pensando como eso, ¿no? De cómo había sido tan importante para mí ese corto en cuanto como al tema de tocar el tema de los niños y la muerte, ¿no? Entonces pensé que en realidad eso de escribir la historia de mi madre no tiene ningún sentido, debería realmente centrarme en lo que yo conozco, que es el momento posterior a su muerte, que es de lo que me acuerdo desde donde tengo yo recuerdos, ¿no? Entonces ahí me acuerdo y tengo este mail, que mandé un mail a una amiga de plan, tía, no sé qué hacíamos escribiendo porque ella me estaba ayudando, escribiendo lo de mi madre, creo que la peli tiene que ser esa, ¿no? Y ahí quedó eso. Luego lo escribí en forma de corto porque tenía que hacer un corto de graduación en la escuela de Londres. Y me di cuenta de que no... No te daba tiempo en un corto. No tenía el espacio. Y como tenía otra historia, que era un corto sobre la relación entre mi abuela y mi tía, que luego son personajes que salen en la peli, pues tiré por lo otro. Entonces esto quedó ahí mientras yo hacía este corto, que aparte rodé en mi pueblo, ya con el equipo catalán, tal. Siempre la idea de verano, si yo ahí no se fue, entonces sí significaba que había que hacerla. Entonces terminé el corto y empecé a escribir verano del tirón. ¿Y te fue muy complicado tomar la decisión, o cómo llegaste a ella, de que estuviera todo contado desde el punto de vista de la niña, que en las primeras versiones se llamaba como tú, y que luego le cambiaste el nombre, que luego hablaremos de esos cambios para convertirlo en ficción, digamos, ¿no? ¿En qué momento tuviste claro que era una cuestión de un absoluto punto de vista? En la película la niña se juega con qué sabe la niña y qué supone que sabe y que ve su entorno, cómo interpreta lo que pasa. Y esas dos cosas, las importantes para escribir un guión sobre todo, ¿no? O una de ellas. El punto de vista y el arco, ¿no? Dónde empezar y dónde acabar, ¿no? ¿Tardaste mucho en llegar a eso? ¿O desde el principio era como, no, ya tengo claro que lo voy a contar así? O sea, lo tenía bastante claro porque era lo que yo conocía, era mi punto de vista, ¿no? Entonces, de una manera natural, el personaje de Frida tenía más protagonismo. Lo que pasa que mientras empecé a escribir el guión, de repente sí me di cuenta de que los otros personajes eran muy interesantes y que por más que yo hubiera como pensado cómo se sintieron mis padres, mi hermana, tal, de repente había ahí como unas emociones muy complejas que por primera vez sentí como un deseo muy fuerte a que también estuvieran. Y de hecho había algunas escenas sin Frida al principio. Y poco a poco, hablando mucho con las productoras, o sea, con gente que nos dio feedback, se fue volviendo cada vez como más punto de vista, el punto de vista fue un tema que estuvo durante el rodaje, desde donde ponemos la cámara y durante la edición, o sea, que nos acompañó todo el rato. Claro. Pero fue como una decisión muy natural es lo que sé, es el personaje que puedo contar mejor. Aparte, a mí me apetecía mucho trabajar con niños, había trabajado con niños toda mi vida. ¿Has trabajado con niños toda tu vida? De monitora. Sí. ¿Cómo se llaman en español? Como de escuela de verano, bueno, esas cosas. De monitora de escuela de verano. Sí. Y te pones a hacer cine y lo primero que haces es... Está bien. La segunda reta de verano y de niños también. Pues... Tal cual, ¿eh?
Tal cual, ¿no? Sí, O sea que para tu quinta llegaremos a la adolescencia. sí. Vale, perdón. Bueno, la siguiente Entonces, tiene un poco de todo, pero ¿decidiste tiene eso? niños, sí. Sí, o sea, trabajé con niños desde los 15 años y como entender su psicología, o sea, es algo que me interesa mucho y creo que no me va a dejar de interesar, ¿no? Entonces, salió como de manera muy natural. Lo que sí que fue, que no fue de manera tan natural, fue el tema de dónde empieza y dónde acaba. Claro. Porque eso sí, o sea, eso fue una decisión que tomé mucho desde la intuición, pero que tuve que reafirmar de alguna manera, que, o sea, lo primero que hice fue irme en casa de mis... Yo estaba en Londres viviendo. Entonces, para reconectarme un poco, me fui a casa de mis padres en la montaña, hablé mucho con ellos, escaneé todas las fotos de cuando éramos pequeños, que había muchas. Y entonces me di cuenta que mis recuerdos estaban todos mezclados de una manera, o sea, incomprensible, ¿no? O sea, de cosas que me contaban, porque luego también es muy curioso cuando hablas con la gente y te cuentan, cada uno es el protagonista absoluto de la historia que te está contando, ¿no? O sea, es como, o sea, todos mis tíos fueron los más importantes y los que ayudaron a tomar la decisión a mi madre sobre con quién tenía que quedarme yo. ¿Sabes? O sea, es como todos son los más protagonistas de lo que te cuentan, ¿no? Entonces, claro, hay que interpretar un poco todo eso. Y aparte en mi mente estaba todo muy mezclado y en la de mis padres también, o sea, en todas las mentes los recuerdos eran como muy inconexos. Entonces decidí intentar darle como un inicio y un final, que era lo que tiene un verano, ¿no? Y si empieza la noche de San Juan y termina el día que antes, sí, y termina el día de ir la al fiesta, colegio. Bueno, sí, de la fiesta y de prepararse para ir al colegio, ¿no? Entonces eso da como un poco de, vale, pues este es el time frame y de alguna manera ayuda mucho a que haya una evolución y ahí voy a meter todo, ¿no? Y aparte a mí me daba un poco de pereza la escuela, todo. O sea, como mostrar todo ese mundo. Más niños de los que hacían falta para la historia, a lo mejor, ¿no? Sí, y aparte porque quería centrarme mucho en las relaciones entre la familia. Entonces, si era durante el año, la escuela forma parte de la vida de un niño de una manera muy importante, entonces no puedes como no meterla, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo en el verano, o sea, había como muchos elementos y yo me acuerdo, o sea, mi verano del 93, no, o sea, no sé, no me acuerdo. No sabes qué pasó. No, o sea, me acuerdo como de sensaciones, pero no fue así, o sea, estaban mi tía, estaban mis abuelos, se instalaron todos en esa casa, o sea, era como, fue muy distinto. Pero sí que tomar esa decisión fue muy difícil, sí. De todas formas, te oigo y parece que era todo fácil de un día para otro, no me lo creo que fuera tan fácil de un día para otro. Y además es que tuviste un recorrido por diferentes laboratorios y tutorías y tal, en las cuales si pudiste hacer ese recorrido es porque el proyecto gustaba, porque no te aceptan en muchas de ellas si no has pasado una criba, ¿no? Y fuiste también, que yo sepa, en Berlín, en Polonia, el laboratorio de aquí de SGAET, estuviste en The Sources también, ¿no? Eso me parece, hay muchas cosas que te quiero preguntar de eso, porque es un recorrido que además muchos guionistas o aspirantes al guión intentan hacer algo parecido con un proyecto que tienen entre manos y que buscan ayuda para desarrollarlo, ¿no? De entrada, ¿cuánta gente te dijo que, bueno, que tirases por otro lado? Que fuera en invierno, que la protagonista fuera la tía. Sí. Que ¿cómo se te ocurre? Que la protagonista fuera la tía, mucha gente. Porque es como, ¿cómo vas a hacer una peli con una niña de 7 años, no? Hazla desde la madre. Eso, no por el guión, sino por la dificultad de dirigir a niños, ¿no? Eso sí. Bueno, es que claro, o sea, con todo eso tienes mucho feedback que yo necesitaba, porque yo funciono así, o sea, como que escribo y luego dejo que lo lea la gente. ¿Pero en ese recorrido cambió mucho el guión o...? No, yo creo que la cuestión es que cuando empezamos este recorrido había como unas bases muy claras que no se movieron, ¿no? Como lo del verano, los protagonistas, o sea, ahora con el próximo proyecto creo que empezamos a mandarlo a sitios aún estando un poco verde y cuando tienes feedback demasiado pronto
te haces un poco de lío. Entonces hay que encontrar como la manera de cerrarte tú y pensar qué quieres, ¿no? Con Verano no me pasó eso, o sea, yo tenía muy claro lo que quería contar. La primera y la última escena nunca cambiaron en ninguna versión. Entonces, sí, claro que oí mucho feedback y cosas distintas y gente que no le interesaba nada esa película, ¿no? Pero bueno, luego hay que saber separar e intentar cómo encontrar yo creo que de todo se saca algo, ¿no? Y a veces cuando escuchas cosas repetidas veces, pues ahí hay un problema, ¿no? Entonces vamos a afrontarlo. O a lo mejor no es el problema que ellos creen, pero están apuntando a algo que sí que para mí es un problema, ¿no? Entonces, bueno, oyes muchas cosas, a veces también hay cosas, o sea, hay opiniones que dices, no, o sea, lo escucho y lo olvido totalmente, ¿no? Pero yo creo que es bueno, que siempre es bueno escuchar. Con Verano yo creo que fue un poquitín demasiado. Yo te iba a decir, ¿no? Te harías muy experta en contar la historia. O sea, tuviste que contar a mucha gente. Bueno, cuando era una historia solamente, no era una película. Sí. Quiere decir que tiene algo también, imagino, de... En algún momento tendrías, a pesar de que había mucho refuerzo y mucha ayuda en ese proceso, tenías un poco, imagino que algún día de bajón de decir, ¿por qué me he metido yo en esto? ¿A quién le interesa esto? Esto nunca se hará. Porque a medida que ibas yendo en proceso, no sé si sentías más cercano el rodaje o más lejos. No sé, o sea, yo con Verano no tuve nunca ninguna duda de que eso se iba a hacer y que estaba... Es muy raro. Luego me he dado cuenta que es normal tener dudas, o sea, ahora las tengo, ¿no? Y de decir, es mejor este proyecto o el otro, pero con Verano no, o sea, yo era como, no, esa va a ser mi primera película y aparte hubo una productora desde el principio, entonces eso también te da como un poco de la sensación de que sí que se va a hacer y siempre era como hacia adelante y luego me he dado cuenta de que no siempre es así, que a veces hay que ir para atrás. Ahora hemos ido para atrás unas cuantas veces, lo volvemos, no pasa nada, ¿no? Y con Verano también íbamos para atrás a veces, pero digo, la sensación de esa peli se va a hacer, sí, yo confiaba. Por eso se hizo probablemente. Has mencionado a tu productora, hasta aquí María Zamora, se lo agradezco. Otra de las productoras, Valerie Del Pier, que no ha podido venir. En el prólogo del libro menciona dos conceptos, dos palabras que le interesaban mucho del proyecto, ¿no? Que son dos grandes palabras. Una es verdad y otra es emoción. Yo creo que la película sin duda tiene mucha verdad y mucha emoción y son dos cosas muy difíciles de conseguir en una película y dificilísimas a mi juicio de plasmar en un guión con seguridad. ¿Cómo crees que está contada esas dos cosas o alguna de ellas? La emoción. ¿Cómo buscabas la emoción en la escritura? Esto es una pregunta de nota. Yeah. Es que, sinceramente, yo no había nunca pensado en la emoción de la misma manera que he pensado después de terminar la película sobre la emoción. O sea, nunca... o sea, cuando se empezó a presentar la película, la gente me hablaba de la emoción, ¿no? Entonces empecé a entender que sí que había emoción en eso, ¿no? Pero para mí era como algo que llevaba tan dentro, o sea, y ahora hablo de la emoción todo el rato, cuando escribo, o sea, es algo que realmente que aprendí después, creo, que lo que salió de ahí fue como muy intuitivo, porque yo lo único que pensaba era, yo no lloré cuando murió mi madre. Y yo tenía un trauma con eso. Entonces la peli tiene que terminar con el día que mi madre me contó que yo lloré saltando en la cama. O sea, cuando ella me contó eso, que le pareció una anécdota de, no, porque un día estabas en la cama y te estabas riendo y de repente empezaste a llorar y yo nunca te había visto llorar de esta manera. Entonces yo dije, eso es perfecto para el final. Entonces, había algo como... Y entonces yo pensé, vale, pues la niña no llora hasta este momento. Yo lloraba mucho de pequeña, pero bueno, igualmente... Entonces, yo creo que de una manera muy intuitiva encontré como ese mecanismo narrativo que parte exclusivamente de la emoción, ¿no? Pero sin una conciencia muy fuerte. O sea, fue realmente una cosa muy, muy intuitiva la del guión de Verano. Lo que pasa que luego, poco a poco, se volvió más reflexiva, porque también, o sea, la primera versión era el caos, o sea, era un recuerdo detrás de otro. Habría sido como una película muy experimental. También hubiera estado bien, pero no tenía
la primera escena y la última eran esas, pero no tenía como un recorrido marcado, ¿no? Entonces yo leí mucho sobre cómo los niños se enfrentaban a la muerte, qué entendían a los 6 años sobre la muerte y sobre todo sobre el proceso de adopción, que fue lo que me ayudó a estructurar. O sea, hay mucha literatura sobre la adopción, entonces leí como que varios estaban de acuerdo con que había unas fases concretas, ¿no? Y esas fases concretas, que son como luna de miel, que el niño llega, se porta bien, luego empieza a probar los límites, luego, ¿no? O sea, como que hay varias... Esas fases se convirtieron en mis actos, de alguna manera, ¿no? O sea, yo empecé como a ordenar todas esas escenas que tenía como inconexas en ese recorrido, y eso fue una guía, claramente. Y eso es una guía también puramente emocional, ¿no? Porque al final es cómo se siente el niño en todas esas fases que en la vida real son mucho más largas, no pasan por un verano, pero que en una película se podía como meter. Y un poco, o sea, eso, ¿no? O sea, al principio, los primeros 10-15 minutos de la peli, la niña observa, tiene miedo de ser abandonada otra vez cuando está con lo de los huevos y las gallinas y de repente se encuentra sola. Empieza como a confiar en la nueva familia en el momento en que se cae y la madre le cura. Empieza como a probar los límites y que llega muy lejos en el momento en que esconde la niña en el bosque, que yo eso no lo hice, por cierto, pero bueno, que tenía el deseo de hacerlo seguramente. Y entonces a partir de ahí se empieza como a colocar todo un poco en su sitio. Entonces, digamos que todos esos, ese viaje que cualquier familia pasa cuando adopta a un niño, pues me sirvió un poco de guía, ¿no? Yo creo que siempre es importante encontrar alguna guía. Luego, pues evidentemente sí estaba tratando de emociones, porque esas guías eran hechas a partir de, o sea, estaban hechas a partir de eso, ¿no? Pero no era muy consciente. O sea, sí. De todas formas, ahora mismo en la conversación ha pasado una cosa que refleja ese proceso también, que es que has empezado hablando de la historia de una manera, porque te he preguntado, natural, como que yo hice, y ahora estabas hablando de la niña, ¿no? Y en tercera persona, ¿no? A mí me parece que cuando alguien adapta una historia que ha sucedido, y mucho más, y ha sucedido a él mismo, es complicadísimo, ¿no? Ese paso de bucear en tus recuerdos y de repente en un momento dado estás tratando eso como una ficción, ¿no? Como un espectáculo, como algo inventado, como algo que tiene que funcionar, que tiene que gustar aquí, que tiene que tener un orden, una estructura, y de repente incluir cosas que no pasaron, ¿no? Claro. Que partes de una cosa que intenta contar lo que pasó y de repente estás metido en cosas de esto no fue así. ¿Cómo fue? Cuéntanos algo también de ese proceso. ¿Cómo en algún momento tuviste que tomar alguna decisión de que los personajes secundarios no fueran como fueron, hubiera uno más o uno menos, o aquella visita fuera de otra manera como fue, ¿no? Porque es complicado, ¿no? Hay un momento que estás buscando como la verdad y por otro lado estás inventándote mentiras para contarla bien, ¿no? Sí, porque en realidad eso, o sea, yo tengo ya una mezcla sobre qué pasó, no pasó, qué me he inventado, qué me contaron, que o sea, ahora nos parece a toda mi familia que todo lo que está en la peli pasó y no es verdad, o sea, realmente sí, pues habrá habido alguien que dijo, sí, me acuerdo de aquel día, y mentira. Sí, o sea, era todo, o sea, partía todo un poco de una transformación. O sea, yo, si me acuerdo de algo, es precisamente de mis emociones de cuando era pequeña, ¿no? Entonces era como intentar encontrar maneras de expresar eso que no fueran muy verbales, porque los niños no tienen aún el vocabulario para poder expresar exactamente lo que sienten. Entonces eso, ¿no? O sea, poco a poco, por ejemplo, todo el tema de la religión, que para mí, o sea, a través de mi abuela era una cosa como muy presente en mi vida, ¿no? Y mi conexión con mi madre, o sea, yo me acuerdo, o sea, yo no quería que mi madre apareciese en la peli, porque no se me apareció nunca, aunque en muchas pelis que hablan sobre los niños enfrentándose a la muerte aparecen gente muerta, ¿no? Claro. A mí eso no me pasó y yo tenía como ciertos deseos de que pasara a lo mejor, y tenía como mis propias historias, ¿no? Como una foto en la cabecera de mi cama que yo tenía que besar todas las noches, y rezaba porque mi abuela me lo pedía, y para no mentir a mi abuela rezaba, le daba un beso a la foto y me dormía, ¿no? Eso de todas las noches.
Entonces, claro, eso que a mí me parecía como la foto, ¿no? Se terminó transformando en lo de la Virgen, ¿no? O sea, yo nunca traje regalos ni un paquete de tabaco a una Virgen, pero me acuerdo que mi madre fumaba mucho, ¿no? Entonces era como, y con todo el tema de la religión y mi abuela y tal, y como la magia de los sitios de que puedes ir por ahí en el monte y mirarte a una Virgen, ¿no? En donde yo vivo, bueno, donde me crié, pues se terminó transformando en esto, ¿no? O sea, es como a partir de cosas que en un principio, o sea, no fueron así, pero se termina transformando como algo, por ejemplo, lo de los zapatos y que no sabía atarme los zapatos, eso es así. Entonces mi madre nueva me machacaba con esto, entonces eso se terminó también convirtiendo en una cosa que tenía como algo narrativo y dramático, ¿no? Y así con todo, ¿no? O sea, de los personajes más o menos mantuve todo, lo único que no mantuve es que la familia de mi padre, o sea, de mi madre biológica, es muy numerosa, o sea, son muchos hermanos y en un principio había muchos tíos, o sea, mucha gente tal. Entonces fui quitando porque realmente no aportaban nada y este inicio era eterno, el inicio en Barcelona. Entonces fui quitando, pero aparte de eso, o sea, me planteé cosas, eso sí, de qué pasaría si en vez de un hermanito hay una hermanita, tiene un hermanito. Pasaría que no me interesa tanto, porque los celos son mejores entre el mismo género, ¿no? O sea, como que sí me planteé muchas posibilidades, pero al final terminé como siendo muy fiel a la realidad, porque al final, o sea, cuando lo vas pensando, cuando tienes algo donde agarrarte, siempre lo conoces mucho más profundamente, ¿no? Entonces un poco es, yo creo, por eso que seguí mucho la estructura familiar, al menos como estaba. Pero hay muchas cosas inventadas. Claro. En un sentido más a lo mejor más físico, de cómo es tu trabajo con esta historia. No sé si has escrito muchos tratamientos, muchas sinopsis antes de empezar a dialogar, o quizá lo primero fueron los diálogos, no lo sé. O si has trabajado sobre el personaje, en esto cada uno se enfrenta a veces a cada historia de manera diferente, pero en este caso, ¿cómo fue la cosa? ¿Empezaste por escribir qué? Una sinopsis, supongo, ¿o no? No sé. Un tratamiento. Tú leíste un tratamiento, pero ya había guión. Sí. Y ya había un guión, ¿sabes? Te lanzaste al guión, te lanzaste a dialogar, o sea, siendo diálogos de niños y tal. Lo primero fue dialogar. Es que yo lo del tratamiento no lo entiendo, o sea, no me gusta. No me gusta, hay que hacerlo, lo entiendo, pero... O sea, yo lo primero que hice fue... Yo hago listas, muchas listas. ¿Listas? Listas, sí. ¿Listas de qué? Listas de ideas, de cosas de que imágenes, no se te olviden, ¿no? Sí, de la compra. No, te digo en serio. De cosas que no se te tienen que olvidar, o sea, que quieres contar, ¿no? ¿O de qué? Sí. O sea, de escenas. De imágenes sobre todo, ¿no? O sea, al principio es un caos, ¿no? Son solo como cosas, momentos que me gustaría meter en una peli, ¿no? No sé, pues dos hermanas jugando y la mayor hace de imita a su madre, ¿no? O la fiesta de final, o sea, de la fiesta del pueblo, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Entonces yo hago listas y luego en algún momento hay que meter un poco de orden en esas listas, ¿no? Y es cuando un poco se empiezan a transformar en posibles situaciones que podrían ser escenas, ¿no? Y eso fue como lo hice, o sea, en todas las posibles escenas, lo primero que hice fue como meterlas en orden, más o menos, y escribir. Y escribir la escena directamente ya, dialogar. Sí, y escribí, ahora no lo estoy haciendo así, pero con verano lo escribí en una semana. O sea, me acuerdo del bar, la cafetería de Londres, desde donde lo escribí todo. ¿En una cafetería de Londres escribiste el guión? La primera versión. La primera versión. Luego lo leí y no tenía ningún sentido, pero yo necesitaba como leerlo y ver qué sentía con eso, ¿no? Entonces no cambié los nombres de los personajes, era todo como tal cual. Y luego, cuando empezamos como a aplicar para los laboratorios y todo eso, tuve que hacer un tratamiento que me acuerdo... Ahí te pedían un tratamiento, claro. Me pedían un tratamiento y me acuerdo que yo lloraba porque es que no sabía, o sea, era como, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo resumir esto en 10 páginas? Y sabía tan poco que el primer tratamiento, que no sé si es el que tú leíste, era en primera persona, era como un diario. O sea, era como,
soy esta niña y me está pasando esto y voy y me siento enfadada por tal. Entonces, me acuerdo Valeria cuando se lo dio que dijo, bueno, los tratamientos no se hacen así, ¿no? Y pero bueno, luego lo cogieron, o sea que no pasó nada, ¿no? No estaría tan mal. Sí, sí. Pero luego ya, o sea, con verano los tratamientos para mí era una pura cosa de tener que hacerlo para aplicar a costas. O sea, que tuviste que ir haciendo, a medida que ibas yendo a diferentes sitios, y ir haciendo una nueva versión de lo que estuviera el proyecto. A veces necesitan 10 páginas, a veces 5, a veces 20, ¿no? Es como un poco... Pero era como algo que hacía por necesidad. Ahora, con el proyecto de ahora, sí que he hecho tratamiento y era necesario. O sea, era necesario porque hay como tantas cosas a tener en cuenta en el guión que cuando te pones... O sea, que luego pierdes mucho tiempo si no funciona en el tratamiento, ¿no? Entonces ahora sí que he entendido un poco la utilidad. Pero yo soy como más de pasar directo al outline de escenas, ¿no? Y como imaginar los momentos. Y luego también estas listas que decía, que sí que me acompañan durante todo el proceso y las voy ordenando poco a poco, ¿sabes? O sea, al final la lista de las ideas de verano pues quedó bonita, ¿no? O sea, en el sentido de, pues hay pues juegos que me gustaría que salieran, cosas que expresan el verano, cosas para expresar los celos entre las niñas, cosas para expresar una posible crisis de pareja entre los padres, cosas para expresar todo el tema del SIDA y cómo no decir la palabra. O sea, como toda... O sea, la lista se fue como sofisticando, digamos, hasta que yo cuando me quedaba un poco en blanco, pues iba a la lista a ver, meto este juego, o a lo mejor en vez de expresarlo así lo puedo expresar de esta manera, ¿no? Entonces siempre había como muy clara la intención, cosa que ahora no siempre es así. Pero bueno, por eso digo que idealizo el proceso. Pero jugabas mucho al nivel simbólico, por eso que estás diciendo, que es una cosa que está en la película, ¿no? Hay montones de cosas que te presentan otras, objetos tal. Ya que lo has mencionado varias veces, te tengo que preguntar, porque es la noticia de ahora, ¿no? Sí, porque además ha sido esta semana cuando tu nuevo proyecto ha recibido también un apoyo importante en el Festival de Berlín, ¿no? Que ha resultado triunfador en un montón de proyectos que se presentaban y solamente había uno ganador y fue este, ¿no? ¿Qué nos puedes contar sin desvelar nada de lo que trata del nuevo proyecto? Claro. ¿Es más grande? Te autoriza. ¿Es más grande, más corto, más pequeño, más personal, menos? Es más difícil. ¿No? Es más difícil. ¿Eso es bueno o es malo? O sea, yo creo que el reto es más difícil porque no tiene un punto de vista claro. Y no lo va a tener, creo. O sea, es una peli coral, tiene muchos personajes. Como me había quedado con esa cosa que había quitado muchos para verano, pues tengo una familia muy grande, entonces era como, hay que meter mucha gente. También como cuenta cosas de tu familia, también. Sí, cuenta la historia de mis tíos que viven en un pueblo en Lleida que cultivan melocotones. Y entonces como esa familia que llevan toda la vida cultivando melocotones en las mismas tierras que han estado como durante 3 generaciones, pero que no son suyas, o sea, hay un propietario. Y ellos cultivan esta tierra porque mi familia ayudó, ahora ya empiezo como la familia de la peli, mi familia ayudó a la familia del propietario a sobrevivir durante la guerra civil, entonces se hicieron un trato de que podían cultivar su tierra. Pero cuando este hombre murió, su nieto heredó la tierra y dijo ya, aquí el trato, no hay nada firmado, chao. Entonces mi familia tuvo que dejar esa tierra. Entonces la peli cuenta como el último verano de esta familia, en vez de ser el primer verano es el último, de esta familia en esta tierra, como la última cosecha, porque los melocotones la cosechas en verano, pues eso, o sea, ese momento ese último verano ahí todos juntos. Y un poco como una familia que nunca se había cuestionado su futuro, ¿no? Que es un poco lo que pasa ahí, que haces lo mismo que tu generación anterior, tal, de repente se encuentra que sí que hay un futuro incierto y hay que enfrentarse a eso y ver cómo sigue. ¿Cómo es la relación de Carla Simón, guionista, con directora? Tú escribes pensando en dirigir, supongo, este proyecto también, y escribes ya pensando en cómo lo vas a dirigir, no lo sé si es así o no. Y no sé hasta qué punto en el rodaje
te acuerdas de la gran imaginación que tuvo la guionista que te ha complicado la vida? O es algo muy unido, a lo mejor no tiene ningún problema y va todo junto, pero la pregunta es, ¿estás desdoblada entre guionista y directora o consideras que es algo parte del proceso? Sí, yo creo que va junto. O sea, sí que me pasa que como directora tengo mucho respeto a la guionista por el tiempo que ha pasado ahí, ¿sabes? Entonces eso sí me parece como importante cuando estás dirigiendo, de no olvidarte de repente que no se te vaya la olla porque tienes algo que sale ahí que te parece mejor que lo que está escrito, porque lo que está escrito está muy pensado. Y a mí me gusta pensarlo. Hay muchas maneras de hacer cine, hay gente que es más intuitiva en el momento. Yo soy intuitiva en el momento si lo que está escrito no funciona, que eso pasa también, ¿no? Pero yo me gusta seguir lo que está escrito. Y de hecho, Verano, bueno, luego quitamos escenas, cambiamos cosas tal, pero sí que está, o sea, está bastante como el guión. Y el trabajo con niños también, porque es complicadísimo, a mí, me parece a mí, escribir diálogos para niños, escribir cómo va a reaccionar un niño, prever que eso va a ser así, luego intentar que... No sé cómo fue la experiencia de dirigirles, ya me he enterado de que tenías experiencia en dirigir niños de alguna manera, pero es complicado, supongo, ¿no? Hacerles hablar, que aquello parezca natural. ¿Cómo fue ese proceso de escritura y ese proceso de trabajo con ellos también? ¿Cómo fue? Bueno, o sea... Con las dos claro, niñas, ellas nunca se leyeron el guión. Esto. O sea, Paula tenía 4 años, no sabía leer, o sea, que es como... ¿Tú le contabas los diálogos o le contabas la escena? Depende de la escena. O sea, lo que hicimos fue un trabajo previo muy fuerte de pasar mucho tiempo juntos con los adultos, las niñas, improvisar momentos que pasaron antes del verano del 93 y crear como toda esa backstory que no está en el guión, pero como que ellos hubieran vivido algo juntos, y luego hacer cosas como desde ir a comprar y pasear y jugar y hacer un pastel, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. Y luego poco a poco fui introduciendo como cosas, o sea, dramáticas que pasaron eso pues antes, ¿no? Pues Frida tiene su madre en el hospital. Pues hacíamos una impro donde salíamos del hospital y Frida quería quedarse en el hospital y montaba ahí en la calle. Y lo hacíamos siempre pues en la calle, en mi casa, en sitios reales, ¿no? Entonces esto lo fuimos construyendo. Yo cuando lo hacíamos no sabía si iba a ser muy útil, pero creo que algo quedó de todo eso. Y luego sí, o sea, fuimos 2 semanas en La Garrocha donde rodamos y entonces sí entramos en las escenas en concreto. Pero ellas no tenían que aprenderse nada, o sea, era solo, y ahora pues esta escena va de eso y ahora tú dices esto y tú dices lo otro. Y luego durante el rodaje yo hablaba mucho, o sea, como que les lanzaba las frases, si quería que fueran frases muy concretas, les decía, ellas se acostumbraban como a oírme y no mirarme. ¿En plena toma o Sí, el de sonido... De sonido, sí, se acordaba de ti. Sí, se acordaba de mí, pero bueno, fue como, acordamos que íbamos a trabajar así. Y entonces así era como una manera de guiarlas. Y hay algunas escenas que sí que, sobre todo las que implican más juego y tal, que sí que están más improvisadas y que luego pasaban cosas ahí y pensaba, yo nunca hubiera podido escribir eso, ¿no? Pero hay muchas cosas que sí que son como con esas frases, sí. En el nuevo proyecto que se llama Carras, creo. De momento, Bueno, Alcatraz. de momento se llama así. Sí. ¿Aparecen niños también y tienen protagonismo niños? O sea, no, como es una peli coral, o sea, Hay de todo. Hay de todo. La gracia está precisamente en que hay 3 generaciones. Los niños tienen mucho protagonismo porque me sale todo el rato por ahí, no puedo evitarlo, pero y porque bueno, al final como son un poco el futuro de la familia de este sitio, ¿no? También, y un poco en ellos recae, o sea, como que tiene un efecto muy grande en ellos también todo lo que está pasando, ¿no? Entonces sí que tienen, sí, de hecho me gusta meter niños. Bueno, yo no sé si alguien del público quiere preguntarle algo a Carla, es el momento que estaban esperando. Y mientras lo pensáis, quería agradecer, que no lo he hecho, a toda la gente que ha colaborado, y me dejaré a más de uno probablemente, en el libro, en que llegar hasta aquí. Por supuesto, para empezar, a Carla, a toda la gente de Avalon y de Inicia Films, a María Zamora, a María Herrera, que están aquí, a Estefan también, que está ahí,
Y luego a gente de Dama también, que han trabajado mucho con todo el apoyo administrativo y jurídico, y en especial a María Martínez, a Marisa, a Merichel, y por la maquetación a Susana Serrán, que se lo trabaja cada vez más. ¿Tenéis alguna pregunta que hacer a Carla? Ahora definimos, somos muchos, pero algunos hemos perdido también pues, a nuestras madres de pequeño y la verdad es que la película fue casi como vivir nuestra propia historia, ¿no? Por eso muchas gracias. Gracias. Y lo que más me llegó no es el personaje de la niña, pero de Bruna, ¿no? De la cocina, de la tía. Claro, porque es un personaje difícil, porque es dura en muchos momentos, ¿no? Y tiene que ser dura, exigente, educar, y a veces no es fácil. El otro día, no es que la haya visto, pero había una película, creo que americana, que hablaba de la adopción de 3 niños por parte de una familia, y era una comedia. La mamá venía a decir, yo quiero también ser mamá, ¿no? Que es lo que no le pasa a tu personaje, ¿no? Dice, yo tengo que educarlo, no sé si esto está buscado, es un poco como lo recuerdas, o como recuerdas a tu tía. Sí, o sea, mi madre es una persona muy persistente y un poco que ahora toca esto y toca eso. O sea, yo me planteo mucho cuando pienso en ella que dónde está la genética y dónde está la educación, ¿no? Porque a mí o sea, como una cosa cabezota de quiero esto y esto voy a hacer, la he sacado de ella. Entonces a ella le pasó esto, o sea, como que ella decidió que sí, que aceptaba ese reto y que yo entrara en la familia, entonces su labor era educarme, básicamente, ¿no? Y lo hizo de la mejor manera que podía hacerlo una persona con mucho sentido común, que tenía 33 años en ese momento. Entonces, bueno, pues yo, o sea, claro, yo lo he analizado mucho por la película y creo que lo hizo muy bien, ¿no? Pero sí, evidentemente que o sea, sí, su cosa era como educar, y luego ya de más mayores hemos hablado muchas veces, ¿no? de sus dudas, ¿no? de cosas, porque al final, o sea, yo cuando lo pensaba era como, o sea, a ella le llegó una niña de 6 años y ella tenía una de 2, que en la realidad, o sea, hay un gap de 4 años que tú no sabes qué es lo que hace, lo que entiende, lo que juega y lo que, ¿sabes? O sea, cómo se comporta un niño de los 2 a los 6, ella no lo sabía porque no lo había vivido nunca, ¿no? Entonces ella siempre dice que piensa que me exigió mucho, como pensando que era más mayor, ¿no? A lo mejor, pero en realidad yo no sé, nunca lo vamos a saber, ¿no? O sea, lo que sé es que ella sí tenía muy claro que un niño necesita límites y necesita como un poco de orden, y yo venía muy desordenada. Entonces su reto fue este, ¿no? O sea, como coger una niña que venía viviendo en una situación de excepción desde hacía, ¿no? Pues todo lo que duró la enfermedad de mi madre, que estaba ella en el hospital, que yo estaba con mis abuelos, con mis tíos, que era la reina, o sea, que hacía lo que me daba la gana básicamente. Si no quería ir a la escuela no iba, o sea, si me permitía todo, porque al final, pobre niña, se le está muriendo la madre, ¿no? Y entonces ella tomó la decisión de que yo llegaba ahí y esto ya basta, o sea, ni pobre niña ni nada, esto ahora es una niña normal que va a vivir en esta familia, ¿no? Y así, o sea, yo esto lo puedo decir en sueños porque así me lo comunico ya desde muy pequeña, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, yo creo que realmente este personaje está muy inspirado en ella y no hay mucha invención ahí, la verdad. Yo quería preguntar sobre el proceso de localizar, cómo fue buscar las localizaciones, qué criterios utilizaste y también un poco cuál es el papel del espacio en lo que es la historia del libro. Claro, localizar en realidad fue muy bonito porque yo me fui de mi pueblo a los 17 y no había pasado tanto tiempo otra vez ahí desde entonces, ¿no? Y para hacer la película pues fue como un poco volver. Pero teníamos una persona que localizó, que vio casi todas las casas que existen en La Garrocha,
y nos quedamos con la que yo conocía, que había jugado cuando era pequeña, eso también pasa. Bueno, nos quedamos con dos casas, de dentro era otra, pero todo el rato localizando había como una cosa emocional muy fuerte con el espacio que aunque yo no quisiera, todo el rato se imponía, ¿no? Y aquellos sitios que para mí tenían un valor más grande han terminado estando en la peli. Pero que creo que eso no es malo, ¿no? Porque realmente luego hay como que cuando vas a rodar hay como una magia ahí muy fuerte. No, o sea, no es malo, pero sí es difícil, ¿eh? Porque sí que me acuerdo cuando con Santi pensábamos la planificación, estábamos rodando, yo siempre tenía la pregunta de ¿realmente estamos poniendo la cámara en el mejor sitio? ¿Sabes? O sea, porque yo miraba esos sitios como sitios que conocía de toda la vida, entonces como que no tienes una mirada fresca de, vale, si metemos la cámara aquí vamos a tener un mejor, yo qué sé. Para mí era como, no, es que yo me sentaba aquí cuando... No. Entonces había ahí una relación con los espacios que me complicó un poco la vida rodando, pero sí que es verdad que luego, o sea, con la ayuda de Santi, que es el director de foto, y de Mónica, que es la directora de arte, bueno, pues ayudaban un poco a balancear esa cosa emocional. Pero fue bonito volver ahí. Hola. Bueno, primero felicitarte por la película, pero no solamente por la película, sino porque perteneces ahora mismo a una generación de mujeres cineastas que le están abriendo el espacio a otras muchas que vienen detrás con cortos, con ideas, con cosas que te vuelves de alguna manera fuente de inspiración, ¿no? Y la pregunta que quería hacerte es, ahora con tu segundo proyecto, que estás abriendo más puertas y que estás, me imagino que necesitando más presupuesto que el anterior, ¿se te están abriendo las puertas con el primero o hay mucha más presión por haber tenido una película que ha tenido tanta repercusión? ¿O no tiene nada que ver una cosa con la otra? Pues yo no lo sé eso. Me lo pregunto también. O sea, creo que sí tiene mucho que ver. Y todo lo que está pasando con este proyecto, sí... O sea, al principio no estaba bien. Mandamos cosas y la gente lo compraba, yo creo, por confiar, porque habían visto Verano antes. Entonces, poco a poco, yo soy como, bueno, tengo mucha autoexigencia. O sea, yo no me sirve de nada que me digan que está bien, si yo creo que no está bien, ¿no? Entonces, creo que ahora es como un momento para mí súper crucial de mantener esa exigencia. Porque sí que es verdad que, claro, la gente confía por tu peli, pero hay que hacer otra, ¿no? Y aparte hay que hacer otra desde un sitio que para mí sea interesante, porque al final hay algo y eso lo hemos hablado mucho con María, de yo no quiero volver a hacer Verano, o sea, yo quiero probar otra cosa, y qué mejor momento que tener la oportunidad ahora de probar lo que me apetece, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente se interesa por este proyecto en parte por Verano y por el éxito de Verano. Y claro, yo no puedo garantizar que el siguiente proyecto tenga algo parecido al éxito de Verano, ¿no? O sea, yo creo que es un proyecto muy distinto. Pero bueno, ahí vamos. O sea, yo creo que lo importante es eso, que cuando trabajamos con María y lo estoy coescribiendo con un amigo, eso, con Arnau, como que somos muy conscientes de que hay cosas que no están bien y no están bien, y puede venir alguien y decirte me ha encantado el guión, que yo no me lo creo, ¿sabes? Entonces ahí vamos, ¿no? O sea, como que la manera de recibir el feedback es muy distinta de cómo era Verano, porque ahora todo el mundo es que hay cosas muy buenas, ¿eh? Decía, pero dime las malas porque si no, no sirve de nada, ¿no? Entonces ahí vamos. Imagino que a la hora de escribir también pesa un poco de presión, ¿no? Digo, sí, un parte, poco. están esperándome, ¿no? A ver qué digo. Sí, o sea, mucha. Pero bueno, yo creo que ahora, que es como todo, que hay que dejar pasar un poco de tiempo. O sea, a mí me costó mucho empezar a escribir eso, porque estaba hablando todo el rato de Verano y es como que mi cabeza no estaba para otra cosa. Y cuando empecé como a
a decidir, ¿no? Que, vale, quiero contar esa historia. O sea, tuve muchas crisis porque era como, nunca va a ser como verano, ¿no? O sea, era como ya veo las críticas, que yo nunca me había preocupado por eso, ¿no? La primera era mejor, ¿no? Lástima. Sí, lástima. Carrera truncada. Prometía, pasó. Prometía, Todos pero luego no. los tópicos que tiene. Pero bueno, hay que lidiar con eso, ¿no? Sí, y sí, si claro. no, o sea, no me voy a quedar sin hacer otra peli. No lo pensemos más. Bueno, primero enhorabuena por la peli. Sobre trabajar con niños, tengo mucha curiosidad de saber si los niños, en este caso las niñas, saben que están actuando o es más un juego para ellas, saben de la repercusión que tiene, digamos, todo lo que tiene alrededor, las cámaras, un poco el ambiente, o es más para ellas a lo mejor un juego. Sobre todo Sí, o sea, es un juego para Claro. ellas. Repercusión, no, ni idea. O sea, ni idea en aquel momento, y yo creo que Laia es un poco consciente ahora, pero Paula, o sea, ellas se fueron al cole después de eso y ya veremos de qué se acuerdan, ¿no? Pero sí, para ellos, o sea, para ellas es un juego que tienen que querer hacer. O sea, eso es así. O sea, el primer día claro, siempre, o sea, durante todos los ensayos trabajamos mucho en la intimidad total de ellas, yo, los actores adultos, tal, y de repente entrar en el rodaje y ver toda esa gente, y que un niño de 6 años se dé cuenta que si dice tengo sed, hay 20 personas que paran de trabajar porque ella tiene sed. O sea, de repente era como, ¡wala!, ¿no? O sea, hay que poder, lo cual era un problema grave, ¿no? O sea, los primeros días fueron un poco, o sea, sobre todo de Laia, que era mucho más consciente, de ponernos a todos a prueba, hasta que el día 3 de rodaje yo me senté con ella y le dije, tengo la sensación de repente que a lo mejor no te apetece tanto como yo creía hacer esta película, y me lo puedes decir, porque si tú no quieres hacerla, yo no te voy a forzar, porque de hecho tengo el teléfono de otra niña que a lo mejor le apetece más, ¿no? Entonces, claro, de repente, o sea, me la jugué toda, pero yo, o sea, yo quería saber si realmente ella nos estaba vacilando, que es lo que estaba haciendo. Tenía una intuición muy grande de que era eso, o realmente, pues de repente estaba, o sea, porque lo jugaba como que estaba cansada, y yo era como, yo te he visto 12 horas, ¿sabes? Que no rodábamos 12 horas, pero yo te he visto, o sea, yo he estado contigo 12 horas y a veces currando y aguantas, porque se lo pasa bien. Entonces de repente estamos rodando 6 horas, ¿qué te pasa, no? Entonces, ¿no? Tuvimos una conversación como muy, muy dura, y ella me dijo, yo me puse muy sentimental, ¿no? Es que estás haciendo de mí, ¿no? Eso para mí es muy importante. Entonces, me dijo, vale, o sea, entendió que era una más del equipo y tal, empezó como... Y al final, o sea, es que eran las más profesionales de todo el equipo, o sea, había que repetían lo que fuera, ¿no? O sea, sí, era un juego, pero era un que juego... estás diciendo, ¿en qué te basaste para coger a este personaje? Porque en el fondo eres tú, es decir, ¿qué es lo que te dijo esta hacer de mí? Es decir, ¿qué chispa te saltó para elegir a esa niña? Y también el entorno, es decir, los personajes más adultos, es decir, ¿qué es lo que te llamó la atención? Porque en Cataluña son conocidos, pero a lo mejor en Madrid tampoco lo son tanto, entonces, Claro. una cursi o... Sí, o David. Ujú. Bueno, con las niñas, o sea, yo les hacía muchas preguntas para entender un poco, o sea, de dónde venían, cuál era su personalidad, cuál era su rol en la clase, en la familia. O sea, Laia no tiene una familia súper estructurada, por ejemplo. O sea, Laia ha vivido cosas que la han hecho quien es, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso servía mucho. Y, o sea, la cogí porque me pareció que era muy ambigua y que podía ser muy inocente y podría tener muy, muy mala leche. Y así era. Era o soy, no sé. Así era yo de pequeña, ¿no? Entonces, sí, o sea, en ese sentido. Y luego Paula lo mismo, o sea, Paula era bondad absoluta, ¿no? O sea, todo le parecía genial. O sea, tenía 3 años y medio cuando la conocimos
si tenía que echarse la tarde con nosotros se la echaba, ¿sabes? O sea, era como... Y claro, con 3 años y medio no encuentras a una niña así, ¿sabes? O sea, entonces, realmente de personalidad se parecían y luego al ponerlas juntas fue como... O sea, se hablaban como lo que había escrito, ¿no? Y con David y Bruna, o sea, con Bruna fue un amor a primera vista, o sea, la conocí y me pareció que tenía algo como salida de mi familia, ¿no? O sea, como algo de, o sea, con su mirada, como cómo actuó, porque improvisábamos todo el rato en los castings, o sea, lo que hizo para, o sea, lidiar con la niña en el casting, me pareció que es como lo que hubiera hecho mi madre, ¿no? Entonces, hubo ahí como algo muy familiar que luego amigos me han dicho que parece salida de mi familia también, pero como que le recuerda a algo. O sea, que no sé, hubo ahí algo como una especie de conexión, sí. Con David fue distinto porque él no se parece al personaje, pero se conocían bien con Bruna, a mí me gusta mucho él y me parecía que sí que podía como... O sea, que no pasaba nada si no era el personaje David, ¿no? Entonces lo trabajamos desde otro sitio. Entonces, me queda un poco colgado porque cuando le cantaste eso a Laia ¿qué dijo? O sea, tú te hiciste sentimental y ella dijo, vale, bueno, sí, o ella dijo... O se echó a llorar también, a lo mejor, no, o se sintió culpable, o... No, culpable no, o sea, básicamente me dijo que sí que lo quería hacer, que me entendía, o sea, yo le dije, bueno, ¿entiendes porque es importante para mí eso? Ella me dijo que sí, y que no quería o sea, que sí que quería estar, y yo le dije, mira, yo lo único que sé que no voy a hacer es hacer algo que tú no quieras hacer, o sea, porque me hace sentir muy mal, entonces tú cuéntame si quieres hacer o no la película para yo estar segura, ¿no? Entonces, yo sabía que la quería hacer, o sea, es que Laia se lo pasa bien, o sea, lo disfruta y se le nota, ¿no? Porque cuando terminamos una impro, pues ella quiere hacer otra, entonces eso es porque le mueve algo ahí que le gusta jugar, ¿no? Entonces me dijo que sí, ¿no? Que vale, y realmente cambió mucho la actitud, o sea, al final era comprender que ella era una parte más de todo ese equipo y que no podía... Y que yo le dije que yo también podía comprender que a veces se cansara y que cuando estuviera muy cansada tenía que decírmelo, pero que a veces había que apretar un poco, o sea, como que había que encontrar un lenguaje común y real, que no se cansara la primera porque luego yo no me lo creía, que la he visto currar más. Entonces, bueno, al final fue como una conversación súper adulta que ella podía... O sea, asimilar totalmente. Supongo que su venganza vendrá dentro de 20 años cuando haga una película ella y cuente su infancia traumatizada por aquel día que la directora le dijo no sé qué. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? O ya terminamos aquí el asunto. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Ah, bueno, la última. Yo me preguntaba cómo fue el rodaje de la escena final, porque claro, has dicho que tenías muy claro que tenía que acabar llorando, pero me imagino que no es tan fácil. No. Esos son trucos de director, supongo que no sé si se pueden revelar. No, a ver, puedo contarlo un poco, pero... O sea, lo que pasó es que no salió a la primera. O sea, tuvimos que rodarla 2 veces, la escena. Porque a la primera no lloró y yo pensé, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Que nos lo miramos y remiramos, en plan, a lo mejor un final sin que llore tampoco es tan grave, ¿no? O sea, a lo mejor podemos... No sé, es otra cosa, a veces pasa eso en los rodajes. Y luego mirándolo nos dimos cuenta de que tenía que llorar, es que si no, no era lo mismo, ¿no? Entonces ya nos habíamos ido de esta localización, tuvimos que reconstruir toda esa habitación dentro de un pabellón que había en otro pueblo. Fue una movida. Entonces lo que hicimos fue hablar con Laia, que es una chica que trabaja mucho con niños, a ver si nos podía ayudar un poco. Y se vino ya unos días, estuvimos ensayando y Laia es muy hermética, o sea, no expresa muy bien sus emociones, por eso le iba bien el personaje también. Y probamos todo es todo, música, cosas tristes, o sea, pero no lloraba. Entonces, como ya era muy avanzado el rodaje, cuando decidimos volver a rodar la escena, nos dimos cuenta que había una cosa que le ponía muy nerviosa, que era
que era que yo no le diera mi aprobación. O sea, se frustraba si yo no estaba contenta, ¿no? O sea, habíamos llegado a ese punto de compromiso, ¿no? Entonces probamos una cosa un poco cruel, que era que yo le decía que volviera a repetir el ejercicio porque no me gustaba. Entonces ella lo volvía a hacer y yo era como, es que a veces lo haces mejor, a ver, pruébalo, ¿no? Pero estaba dándole direcciones de mierda, o sea, realmente no le estaba diciendo qué tenía que hacer, ¿no? Y al final se frustró tanto que lloró. Entonces, cuando lloró dijo, claro, pues entonces tú me dices que yo lo estoy haciendo mal y lloro, ¿no? Y así era nuestro código. Y luego evidentemente yo le conté, ahora suena súper cruel, pero no sé si... Nadie ha dicho nada, No, Nadie ha de dicho nada. repente, no, pero, o sea, luego le dije, me encanta cómo lo hace. Pero no, o sea, ella entendió, o sea, fue ella la que me dijo, vale, tú me dices, no lo hago bien y lloro. ¿No? Sí, pero fue difícil llegar ahí. Bueno, pues muchas gracias, Carla. Gracias a todos otra vez. Os emplazo al siguiente título, que será la serie Vergüenza, los guiones de la serie Vergüenza, que están ya en máquinas. Dentro de 2-3 meses os veo otra vez a todos aquí. Y de nuevo, muchísimas gracias de verdad por contarnos estas cosas y por compartir esto con nosotros.